Clase práctica número 9. Histología y embriología del aparato urinario. Las paredes de la vejiga, al igual que las del uréter, poseen unos plegamientos o rugosidades. Cuando la vejiga se va llenando de orina, estas rugosidades se aplanan y el volumen de la vejiga aumenta con mínimas elevaciones de la presión intravesical. La vejiga, al igual que los cálices renales, la pelvis y el uréter, se reviste de un epitelio transicional llamado urotelio. En un corte de la mucosa de la vejiga urinaria a gran aumento se pueden apreciar que el urotelio está constituido por células superficiales y basales. Esta es una imagen donde la vejiga se encuentra distendida, es decir, que el urotelio toma esta forma cuando la vejiga está llena de orina, donde se pueden apreciar claramente 3 capas de células epiteliales. Estas células epiteliales, que son de tipo cilíndrico, se caracterizan porque sus células superficiales son abombadas o con forma de cúpula, y en algunos casos pueden ser doble núcleo. Esta imagen es una representación clara de cómo luce el urotelio de una vejiga vacía, donde se pueden contar hasta 10 capas de células epiteliales. Otra característica de las células epiteliales es que pueden distenderse y recordar a un epitelio escamoso estratificado cuando existe orina en la vejiga urinaria, como se muestra en estas imágenes esquemáticas. Además, el epitelio de la vejiga posee unas placas apicales que generan un dominio engrosado, capaz de adaptarse a grandes cambios en la superficie. Las placas están formadas por la agregación de proteínas intramembranosas hexagonales a las que se anclan las proteínas del citoesqueleto. Las placas están formadas por la agregación de proteínas intramembranosas hexagonales a las que se anclan las proteínas del citoesqueleto por su vértice citoplasmático. El tejido conjuntivo está formado por fibras colágenas entremezcladas, algunas fibras elásticas y linfocitos que se pueden reconocer por presentar núcleos redondeados hipercromáticos. En este corte transversal de vejiga urinaria podemos observar las células binucleadas en la parte apical del epitelio. También podemos observar el epitelio, que es un epitelio de transición o urotelio. También podemos observar algunas fibras de tejido conjuntivo y unos vasos sanguíneos, que en este caso serían una vena. El epitelio y la lámina propia se rodean por fibras de músculo liso, longitudinales y circulares, aunque en otros libros como la histología y biología celular de Abraham Kaisenbaum se describen como fibras musculares lisas, helicoidales y longitudinales combinadas. Si comparamos el urotelio del uréter con la vejiga, lo primero que notaremos es que el urotelio de la vejiga es más grueso, es decir, tiene un mayor espesor con respecto al del uréter. Estas son dos imágenes a mayor aumento del corte histológico anterior, en donde en el lado izquierdo se muestra el urotelio y el tejido conjuntivo del uréter, y a la derecha el urotelio y tejido conjuntivo de la vejiga, donde también se pueden evidenciar que también el tejido conjuntivo es mayor en la vejiga. En este corte histológico de la pared de la vejiga urinaria podemos explicar lo siguiente. En base a todo lo antes descrito, podemos señalar estructuras como el urotelio, los pliegues. En el caso de este corte histológico se puede observar pliegues y el espacio o luz que suele formarse entre dos pliegues.
Si describimos la superficie de la vejiga urinaria como forma ondulada, podría ser que tiene una serie de crestas y valles. Las crestas representarían a los pliegues y los valles a los espacios o depresiones que se forman entre estas dos crestas. En este caso podemos observar un espacio bastante profundo ubicado entre dos pliegues, señalado con una línea verde. También podemos identificar la lámina propia, que junto con el epitelio forma la mucosa. Recordemos que la lámina propia va a estar formada principalmente por fibras colágeno. Recordemos que la lámina propia va a estar formada principalmente por fibras colágeno y fibras elásticas. Inferior a la lámina propia se encuentra la túnica muscular, con el músculo detrusor sincial, que va a estar formado por una mezcla de células musculares lisas, dispuestas de esta forma aleatoria. En este corte, entremezclado con las fibras musculares, se encuentran algunas fibras de tejido conjuntivo. En el cuello vesical, las fibras musculares forman un esfínter funcional interno con 3 capas: la capa longitudinal interna, la capa circular media y la longitudinal externa. La micción o proceso de vaciamiento de la vejiga urinaria se debe a un reflejo miccional automático de origen medular y a la estimulación de la contracción del músculo detrusor por las fibras parasimpáticas.